Mi mamá, a los 60 años, pidió el divorcio. Papá le gritó, «Sal de aquí entonces. ¿Quién te necesita?» Jason, mi hermano mayor, me dijo, «Eres increíble». Me abrí paso entre los escombros esparcidos por el suelo y fui directo hacia ella. Le tomé la mano con firmeza. «Mamá», dije. «Ven conmigo». Cuando abrí la puerta principal, lo primero que vi fue una casa llena de gente. Papá estaba allí. Jason también. Su esposa, Crystal, y todo el clan de Crystal, sus padres, su hermano menor, estaban desparramados por los sofás y sillones, actuando como si fueran los dueños del lugar. ¿Y mamá? Estaba sola en la cocina, agachada junto al fregadero, fregando en silencio una montaña de platos. Su pequeña y cansada figura parecía casi devorada por el desorden. Tan pronto como me vio, papá aplastó su cigarrillo en el cenicero y ladró. «Ve a hacerle entrar en razón a tu madre. Nuestros suegros siguen viviendo aquí. ¿Qué pretende con todo este drama?» Miré alrededor de la habitación, llena de grasa y con el empalagoso hedor de perfume barato, y fruncí el ceño. «¿Por qué se quedan aquí?», pregunté. La madre de Crystal se apresuró a suavizar las cosas, mostrando una sonrisa incómoda. «Cariño, la abuela de Crystal está enferma. Está en el Hospital General Allegheny, en el centro. Nos quedamos aquí unos días para estar más cerca». Ni siquiera había terminado cuando Jason la interrumpió, con cara de piedra. «Basta. No te debemos ninguna explicación. Esta casa ni siquiera es tuya». Entonces me miró con irritación. «¿Quién sabe qué le pasa a tu madre? A su edad, ¿hablar de divorcio? Es humillante». «¿Mi mamá?» Dejé escapar una risa suave, afilada como una cuchilla. «¿No es tuya también? ¿Naciste de una roca o algo así? Tú». Jason no esperaba que le respondiera. Por un momento, se quedó completamente sin palabras. Crystal intervino, forzando una risa frágil. «Jenny, Jason está molesto. Te pedimos que vinieras para hablar con tu mamá. Si sigue armando un escándalo, no le va a ir bien a nadie». Asentí con voz tranquila. «Claro. Hablaré con ella». Caminé directamente a la cocina, tomé la pesada pila de platos de las manos de mamá y la llevé de regreso a la sala de estar. Sin decir palabra arrojé toda la carga al suelo. La porcelana se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, el sonido atravesó el silencio atónito como un látigo. Aprendí dos cosas muy temprano en la vida. Primero, yo era la persona menos deseada en esta familia. En segundo lugar, mi mamá fue la que más trabajó. En la casa de mis abuelos, nunca hubo un asiento para mí en la mesa del comedor. Mamá cocinaba un festín completo, colocando los platos con cuidado. El abuelo la despedía con una sonrisa falsa y desdeñosa. «Ellen, no hay espacio. Tú y Jenny comen en la cocina». La verdad es que no me importaba sentarme en la pequeña mesa de la cocina. Porque mamá siempre ponía a escondidas algunos de los mejores y más crujientes trozos de carne en mi plato cuando nadie me veía. Mientras el resto de la familia chocaba sus copas y reía a carcajadas afuera, mamá y yo compartimos momentos sencillos y robados de felicidad en esa cocina estrecha. Cuando comencé la escuela, siempre estuve entre los mejores estudiantes. Pero cuando estaba en tercer año, papá de repente se puso firme y se negó a dejarme seguir estudiando. Dijo que podía usar mis influencias y conseguirme un puesto en una fábrica local. Incluso los nuevos trabajadores ganaban casi 3.000 al mes. Si le entregaba $1.000 cada mes a la familia, combinados con sus pequeños ahorros, sería suficiente para comprarle a Jason una casa en las afueras, para que pudiera casarse con Crystal. Mamá luchó contra él con todo lo que tenía. Papá montó en cólera y la golpeó hasta dejarla azul y negra. Aún así, ella no se rendiría. Con la cara tan hinchada que apenas parecía humana, mamá fue a mi escuela. Les rogó a mis maestros que le dieran unos días más, prometiendo que encontraría la manera de cubrir mi matrícula. Ella aceptó trabajos transportando ladrillos en sitios de construcción. 5 centavos por ladrillo, día y noche, hasta que sus dedos quedaron ensangrentados y en carne viva. Y aún así,
Siguió adelante hasta reunir hasta el último centavo. La noche en que finalmente pagó mi matrícula, papá la golpeó otra vez. Peor que antes. Estudié como si mi vida dependiera de ello, desesperado por sacarla de esa casa. Cuando me aceptaron en una universidad de primer nivel, lo primero que hice fue rogarle a mi mamá que se divorciara de él. Pero Jason se estaba preparando para casarse con Crystal. La familia necesitaba celebrar una boda grande y respetable. Mamá simplemente suspiró y dijo: no puedo abandonarlo ahora. No en un momento tan importante. Esa era mi mamá. Ella amaba a todos los demás sin dudarlo. Pero de alguna manera, nunca aprendió a amarse a sí misma. Después de que Crystal se casó con un miembro de la familia, se volvió aún más despiadada, envalentonada por el apoyo total de papá y Jason. En cada comida, exigía sus platos favoritos, si faltaba uno solo, hacía un berrinche y se lamentaba de lo maltratada que estaba siendo. Si sus padres tosían, se esperaba que mamá preparara ollas nuevas de costosa sopa de hierbas y las entregara personalmente al Hospital General de Allegheny, porque de lo contrario, la llamarían desalmada. Incluso la ropa interior de Crystal tenía que ser lavada a mano por mamá. Si mamá se atreviera a usar la lavadora, Crystal la acusaría de ser irrespetuosa. Jason nunca se opuso. En su mente, mamá nunca podría hacer lo suficiente para ganarse el título de buena madre. Papá era aún peor, se hinchaba de orgullo cada vez que sus suegros venían de visita, como si mostrar su familia perfecta fuera un logro personal. A estos dos, papá y Jason, les gustaban más las apariencias que respirar. Entonces, cuando arrojé esa pila de platos al suelo de la sala, sus caras perdieron todo color y oscilaron entre el verde y un blanco fantasmal. Jene Hartman. ¿Te has vuelto loca? Jason se puso de pie de un salto, listo para atacarme, pero su suegra se abalanzó hacia adelante y lo detuvo. Curvé mis labios en una sonrisa lenta y deliberada. No estoy perdiendo la cabeza. Estoy ayudando a mamá a encontrar la suya. Si ella se está divorciando de ustedes, sanguijuelas, ¿por qué debería seguir trabajando como esclava para un montón de parásitos? Incluso un perro mueve la cola cuando se le alimenta. Ustedes no son ni siquiera tan decentes como un perro. La habitación cayó en un silencio sofocante y sepulcral. La cara de Crystal se puso roja como un tomate. Por fin dejó de fingir y me gritó con toda la rabia que pudo reunir. Al oír la conmoción, mamá entró corriendo desde la cocina, con el pánico escrito en todo su rostro. Tan pronto como papá la vio, explotó como un polvorín. Ellen. Mira el monstruo que criaste. Mamá siempre había sido amable, nunca del tipo que contestaba. Abrió la boca, tembló unos segundos y luego forzó una respuesta frágil pero firme. Richard, te lo dije. Me voy a divorciar de ti. El rostro de papá se retorció de rabia. Su voz se elevó hasta convertirse en un aullido. Fuera. Ahora mismo. ¿Quieres irte? Bien. Fuera de aquí, me importa un bledo. Todos en los sofás murmuraron algunos intentos poco entusiastas de calmar los ánimos, sin una pizca de sinceridad entre ellos. Abrí la boca, listo para contraatacar, pero mamá me dio una palmadita suave en la mano, indicándome que me contuviera. Apretando los dientes, la seguí de regreso al dormitorio. Cuando cerramos la puerta detrás de nosotros, la voz de Jason llegó burlona desde la sala de estar. Sois unos inútiles desagradecidos los dos. Unas semanas antes me encontraba ocupado con un viaje de negocios en Nueva York. La carga de trabajo era abrumadora y no había hablado con casa desde hacía días. Ahora, juntando los suspiros y los murmullos entrecortados de mamá mientras preparaba la maleta, descubrí lentamente el infierno que había estado viviendo. La abuela de Crystal sufrió un derrame cerebral repentino y fue ingresada en el hospital. Usando cuidar a la abuela como excusa, los padres y el hermano menor de Crystal se mudaron directamente a nuestra casa. Pero aunque pretendían que se trataba de ayudar a la abuela, la realidad era clarísima. Era mamá quien cocinaba sus comidas. Mamá que alimentó a la abuela. Mamá que limpiaba sus vacinillas. Mamá que bañó su frágil cuerpo.
Y después de todo eso, mamá todavía tenía que cocinar y limpiar para todo el circo gorroneador acampado bajo nuestro techo. Crystal tuvo el descaro de sermonearla. Mamá y papá son invitados. ¿Cómo podemos dejar que coman mal mientras están aquí? Y no terminó allí. El hermano de Crystal, Caleb, un hombre de unos 20 años, tropezó y se raspó la rodilla. Tratando de congraciarse con sus suegros, Jason anunció con gran importancia: cuando era pequeña, mamá me masajeaba los moretones todas las noches y por la mañana estaba bien. Mamá, también deberías darle un masaje a Caleb. Así que, bajo sus interminables exigencias, mamá se vio obligada a pasar media hora todas las noches masajeando a ese holgazán. Mamá siempre decía: cuando cuidas a alguien, lo tratas como a un familiar. Es lo correcto. Pero lo que finalmente le rompió el corazón fue lo que sucedió cuando ella misma se enfermó. Ese día ni siquiera podía levantarse de la cama. Su cuerpo ardía de fiebre y temblaba tan fuerte que apenas podía hablar. Ella llamó a Jason y le rogó que la llevara a urgencias. ¿Y Jason? Él se rió entre dientes y dijo: prometí llevar a Crystal y a sus padres de compras hoy. Ya está todo listo, no puedo echarme atrás. Luego, con tanta naturalidad como si tirara un trozo de basura, añadió: si te sientes mal, quédate en la cama. Volveremos más tarde. Ah, y no lo olvides, después tendrás que visitar a tu abuela en el hospital. Metieron a todo el equipo en el auto, incluido papá, y se marcharon, riendo y charlando mientras avanzaban. Estuvieron ausentes todo el día. Mientras tanto, mamá yacía en la cama, ardiendo de fiebre, hambrienta, deshidratada. Solo. No hay comida. No hay agua. A nadie se le ocurrió siquiera preocuparse lo suficiente como para comprobarlo. Al final, ella misma tuvo que llamar al 911. Los paramédicos derribaron la puerta para llegar hasta ella, mientras el administrador de la propiedad rondaba nervioso cerca. La subieron a una ambulancia y la llevaron rápidamente al hospital. En cuanto al resto de nuestra familia, ni siquiera se enteraron hasta que regresaron caminando esa tarde. Y me enteré por los vecinos. Cuando finalmente llegaron al hospital, no había preocupación ni culpa en sus rostros, solo rabia. Dieron vueltas alrededor de mamá, gritando y maldiciendo. Papá le ladró: Ellen, solo finges. Llamaste a una ambulancia para nada, malgastaste dinero y nos avergüenzas a todos. Jason se burló, su voz destilaba sarcasmo. Qué momento tan oportuno, ¿verdad? Toda la familia está ocupada y ahora también tenemos que cuidarte. ¿No podrías ser un poco más considerada por una vez? Crystal se cruzó de brazos, sonriendo, y arrojó su propio cuchillo. Los sabía. Solo está celosa de que saliéramos a divertirnos. Se enfermó por despecho. Hay gente que da pena. Al oír eso, mis manos temblaron tan fuerte que las puntas de mis dedos se entumecieron. Mamá era la persona más frugal que conocí. Durante años, si alguna vez se resfriaba o se torcía una muñeca, apretaba los dientes y aguantaba, negándose a poner un pie en un hospital a menos que se estuviera muriendo. Debió haber tenido un dolor insoportable para poder llamar al 911 por su cuenta. Miré su frágil y pequeña figura, balanceándose como una hoja moribunda en el viento. Parpadeé con fuerza, intentando contener las lágrimas que brotaban de mis ojos. Pero de todas formas se desbordaron. Mamá, muy alegre, dijo que Crystal no quería tener mala suerte, por eso se quedó menos de 5 minutos antes de sacar a toda la familia del hospital. Fue una completa desconocida, una anciana que compartía la habitación del hospital, quien sintió tanta lástima por mamá que le ofreció a escondidas un plato extra de sopa. Y en ese momento, mamá se dio cuenta. A los ojos de estos supuestos familiares, ella importaba incluso menos que un extraño. Fue entonces cuando, después de toda una vida de tragarse el dolor y la traición, mamá finalmente se permitió pensar. Era hora de partir. Mamá no empacó mucho. Toda una vida de devoción a esa casa, y todo ello cabía en una sola y maltratada bolsa de lona. Ese día, salió de su habitación llevando toda su vida en una mano.
La señora Evans, la madre de Crystal, corrió con su habitual sonrisa falsa, tratando de arrebatarle la bolsa. «Oh, querida, Ellen, ¿qué estás haciendo?», susurró. «Todo esto es culpa nuestra. Nunca debimos habernos mudado y causado problemas entre ustedes dos. Es un pecado, de verdad». Ella tiró de la bolsa dramáticamente, quejándose de que la estaban jalando hacia atrás en el proceso. El padre de Crystal, el señor Evans, se dirigió corriendo hacia mamá, con aspecto de estar listo para empujarla. Entré antes de que pudiera tocarla, protegiendo a mamá detrás de mí. ¿Y papá y Jason? Se quedaron allí parados en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos, como si estuvieran viendo una telenovela barata. Como si la mujer atacada no fuera su esposa, su madre. Mamá no miró atrás ni una sola vez. Me mantuve cerca de su lado mientras nos dirigíamos hacia la puerta principal. Cuando mamá se agachó para cambiarse los zapatos, papá finalmente abrió la boca, su voz áspera y fría. «Ellen, si sales por esa puerta hoy, no te atrevas a pensar en volver alguna vez con la familia Hartman». Me enderecé lentamente, me volví hacia él y le dije con voz gélida. «Bien. ¿Quién carajo querría hacerlo?». Toda la ira que había enterrado durante años se desbordó. Señalé directamente a papá, con la voz temblorosa pero alta y clara. «Eres un cobarde. En casa solo ladras, pero allá afuera. Ni te atreverías a abrir la boca. Le ganaste a mamá porque es la única a la que puedes vencer». Me giré y señalé a Jason con el dedo. «¿Y tú? No eres más que un traidor cobarde y lamebotas. Venderías a tu propia madre solo para adular a la familia de tu esposa. No eres un hombre, eres una desgracia». Me giré hacia Crystal, mi voz cortante como un cuchillo. «Y tú, exigiendo tus platos favoritos en cada comida como si fueras una maldita princesa. ¿O es porque creciste pasando hambre que ahora tratas mi casa como un comedor de beneficencia?». Me volví hacia la señora Evans sin dudarlo. «¿Tu madre se enferma, y mi mamá tiene que preparar sopa, trasnochar y lavarse el cuerpo? ¿Qué? ¿Toda tu familia está muerta y enterrada?». Ni siquiera perdoné a Caleb. «Un hombre adulto se tropieza con sus propios pies, y mi mamá tiene que darte masajes todas las noches». «¿Qué te pasa, Caleb? ¿Te dejó sin sentido? ¿Te dejó en estado vegetal?». Finalmente, miré fijamente al señor Evans, con la voz entrecortada. «¿Y ustedes se atreven a empujar a la mujer que se desvivió por su familia? Son todos sanguijuelas. Parásitos carnívoros. Jenny Hartman. ¿Te mueres esta noche?». Jason rugió, arremangándose y abalanzándose sobre mí. Saqué un pequeño cuchillo de fruta de mi bolsillo, mis ojos estaban lo suficientemente fríos como para congelar la habitación. «Vamos. Tócame y veremos quién cae al suelo primero». Crystal gritó, arrojándose hacia Jason y aferrándose a su brazo. Miré a mi alrededor al grupo y luego dije, firme y con una calma mortal: «Haré que un abogado redacte los papeles del divorcio. Los entregaré yo mismo. A partir de este momento, ya sea que vivas o mueras, no tendrás nada que ver conmigo ni con mamá». Sin esperar otra palabra, agarré la vieja bolsa de lona de mamá en una mano, tomé su mano en la otra y salí directamente de esa casa que parecía más una prisión que un hogar. «Mamá», dije en voz baja, «vamos a casa. El año pasado, compré discretamente un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro. No se lo dije a nadie. El día que traje a mamá a nuestro nuevo hogar, ella desempacó sus cosas con cuidado, sus manos temblando ligeramente, todavía llenas de inquietud. Ella me miró, su voz tenía un tono de regaño. «Jenny, ¿por qué sacaste un cuchillo ahí atrás? ¿Y si te hubieras hecho daño? Prométeme que nunca volverás a ser tan imprudente». Me senté a su lado y envolví mis brazos suavemente alrededor de sus frágiles hombros. Suavemente dije: «Porque lo decidí, mamá. Iba a sacarte de aquí, igual que una vez me sacaste de ese infierno con un cuchillo en la mano». Pasó el año en que recibí mi carta de aceptación en la universidad. El abuelo y la abuela, de la nada, nos invitaron a regresar a la antigua casa familiar en la zona rural de Pensilvania, diciendo que querían celebrar.
Pero en el momento en que entramos, olí una trampa. Resulta que, a nuestras espaldas, ya habían vendido mi libertad. Escucharon que las chicas, una vez que iban a la universidad, nunca regresaban a casa. Entonces, junto con papá y Jason, llegaron a un acuerdo secreto. Aceptaron $15,000 de la familia de un matón local como regalo de bodas. Todo lo que necesitaban era un banquete de bodas simulado, una comida, algo de licor, y yo estaría casada antes de poder hacer las maletas. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, pateé la mesa del comedor y traté de correr. Pero me superaban en número y rápidamente me obligaron a retroceder. La madre del matón gritó: «Agarradla. Llevadla». Una vez hecho esto, nadie podrá decir ni una palabra. Me metieron un trapo sucio en la boca, me ataron de pies y manos y me arrojaron sobre el hombro del matón como si fuera un saco de grano. Justo cuando la desesperación me tragó por completo. Mamá entró repentinamente. Cabello revuelto, ojos llameantes y blandiendo una hoz oxidada que debe haber arrebatado de algún lugar. Te reto. Te reto a que le pongas una sola mano encima a mi hija. Ella balanceó la hoz salvajemente, sin técnica, solo fuerza bruta y desesperada con cada golpe. La sala se quedó congelada en estado de shock. En ese momento, la mujer que había pasado su vida encorvada por años de duro trabajo. Era más alto que las montañas y más fuerte que el cielo mismo. El abuelo y la abuela entraron en pánico, lloraron y amenazaron con suicidarse, tratando de chantajearla para que se echara atrás. Pero mamá no vaciló. Ella llamó a la policía. El padre y el matón fueron arrestados en el lugar y retenidos durante 2 semanas. Antes de irme, aterrorizada de que volvieran a perseguirme, mamá puso en mis manos los pocos ahorros que tenía. Jenny, susurró, mamá es una inútil. Pero toma este dinero y vive una buena vida. No vuelvas jamás a este lugar olvidado de Dios. Las lágrimas nublaron mi visión mientras le rogaba que viniera conmigo. Pero ella se negó, por más que le supliqué. Guardé resentimiento durante mucho tiempo. Estaba resentido con ella por ser terca. Por estar atrapados por la tradición. Por no correr cuando tuvo la oportunidad. Pero a medida que fui creciendo, lo comprendí. No fue estupidez. No fue debilidad. Ella había nacido en una jaula que ni siquiera sabía que existía. Ella nunca había visto el vasto y brillante mundo que había más allá de su pequeño pedazo de cielo. Pero, de alguna manera, por puro amor, ella había roto las barras de hierro de todo lo que le habían enseñado. Y luchó con todo lo que tenía para salvarme. Esa fue su rebelión. Su mayor acto de valentía. Al día siguiente de que mamá se mudara a mi nuevo hogar, sonó el teléfono fijo. Era el tío Bob. En el momento en que contestó, el ataque verbal llegó como una descarga a través del receptor. Ellen, ¿no te da vergüenza? ¿Escaparte con esa hija tuya desagradecida mientras Richard y Jason casi mueren de hambre en casa? Tu marido es el único con quien realmente puedes contar. Jenny. Pronto se casará y te dejará. Con el tiempo, volverás arrastrándote con la familia Hartman. Escúchame, vete a casa, discúlpate y olvidemos esta tontería antes de que te avergüences más. Mamá se acurrucó en la esquina del sofá, agarrando el teléfono y mirando a su alrededor como un animal atrapado. Ella trató de explicarlo, su voz era tan pequeña que apenas era un susurro. En el otro extremo, el tío Bob se rió fríamente. Esto no es nada, Ellen. Los suegros de Jason casi nunca vienen de visita. Es normal tratarlos bien. ¿Y sobre tu enfermedad? Vamos, ¿cuáles son las probabilidades de que te desmayaras justo cuando la familia estaba ocupada? Suena como si alguien estuviera siendo demasiado dramático. Terminó con: si tu hijo puede mantener feliz a su esposa, eso es lo que realmente importa. Así es como las familias permanecen unidas, ¿no? Vi cómo el rostro de mamá se desmoronaba y su último destello de esperanza se extinguía. Tal vez, cuando sonó el teléfono, todavía se aferraba a una pizca de esperanza. Que alguien, cualquier persona de la familia, pudiera realmente defenderla. Pero ella estaba equivocada.
El abuelo y la abuela habían fallecido hacía mucho tiempo. Y el tío Bob solo vivía según una regla. El sufrimiento no cuenta mucho. Simplemente acéptalo. Le arrebaté el teléfono de la mano a mamá. Mi voz era baja y fría como el hielo. Tío Bob, ella es Jenny. La línea quedó en completo silencio. No esperé que él hablara. Mantuve mi voz firme, cortando el silencio como una espada. Primero, ella es tu hermana. Tu única familia viva. Deberías recordar eso. En segundo lugar, no planeo casarme pronto. Y cuando lo haga, nunca me casaré con una familia que le falte el respeto a mi madre. En tercer lugar, mi padre y mi hermano son adultos. Si se mueren de hambre no es porque sean indefensos, sino porque no valen nada. Si mueren por ello, pues que Dios tenga misericordia de ellos. Hubo una pausa larga e incómoda. Finalmente, el tío Bob tartamudeó. Jenny, debiste haber malinterpretado lo que quise decir. Solté una risa suave y sin humor. Y colgó. No tiene sentido desperdiciar aliento con gente como él. Lo que no sabía en ese momento, sin embargo. ¿Fue ese mi comentario casual sobre que se mueren de hambre? Pronto resultaría ser media profecía. Unos días después, mientras estaba ocupado con reuniones consecutivas en la oficina, recibí una llamada de mamá. Su voz era frenética. Jenny, tienes que volver ya. Tu papá, algo ha pasado. Resultó que papá había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono y fue llevado de urgencia a urgencias. Aquella vieja casa destartalada, construida en los años 70, no había tenido sus tuberías de gas actualizadas desde hacía décadas. La cocina todavía dependía de un antiguo tanque de propano del siglo pasado. Esa mañana, Crystal le había ordenado a Jason que preparara el desayuno. Jason estuvo manipulando torpemente la vieja estufa, no logró encenderla y, aunque era brillante, se olvidó de cerrar la válvula de gas antes de salir por la puerta. Luego acompañó felizmente a Crystal y a sus padres al centro para desayunar en Yop. Cuando llegaron a casa, llenos y satisfechos, abrieron la puerta y se encontraron con una pared de gas lo suficientemente espesa como para atragantarse. Y allí estaba papá, desmayado en la cama, completamente inconsciente. Entraron en pánico y llamaron al 911. Al escuchar todo esto, casi me reí a carcajadas por la pura ironía. Después de pasar una vida protegiendo a su precioso hijo, de abandonar a su esposa enferma para ir a comer y beber con gorrones. Finalmente, le llegó el turno a él de quedarse atrás. Le dije a mamá que no corriera al hospital. No se va a morir pronto, dije con frialdad. Pasaré después del trabajo. Pero mamá tenía un corazón que simplemente no podía enfriarse. Cuando llegué al hospital, esto fue lo que me encontré. En la habitación del hospital, mamá estaba inclinada, limpiando el vómito del suelo con un trapo viejo y deshilachado. ¿Y Crystal? Ella estaba descansando en una silla cercana, con las piernas cruzadas, revisando su teléfono y mordiéndose las uñas. ¿Jason? No se encuentra en ninguna parte. Empujé la puerta con tanta fuerza que se estrelló contra la pared con un golpe ensordecedor. Crystal levantó perezosamente la vista del teléfono, me miró de arriba abajo y sonrió. ¿No fuiste tú quien dijo que no te importaba si vivía o moría?, se burló. Es curioso cómo estás aquí de nuevo ahora. Su voz cortó el aire como una cuchilla oxidada, chirriante y vil. Ella lanzó una mirada burlona hacia mamá y su sonrisa se hizo más profunda. La mano de mamá, que aún agarraba el trapo, se congeló a mitad del fregado. Sus nudillos se pusieron blancos. Saqué una pila de papeles de mi bolso y los levanté con un movimiento de muñeca. Mamá solo está aquí para cumplir con el último deber que tiene como esposa, dije con voz aguda. ¿Y yo? Estoy aquí para entregarle los papeles del divorcio a papá. Crystal salió disparada de su silla, con los ojos abiertos por la sorpresa. En la cama del hospital, papá parpadeó y se despertó, con las pupilas dilatadas y un gemido bajo y de pánico escapando de sus labios. Crystal se abalanzó y trató de arrebatarme los papeles de la mano. Me encogí de hombros casualmente. Adelante.
Rómpelo. Tengo copias. Mamá recogió silenciosamente el trapo sucio, lo enjuagó en el fregadero y enderezó la espalda. Sin decir otra palabra, salimos juntos de la habitación. Con la cabeza bien alta. Llevaba puesta la ropa nueva que le había comprado, talla extra pequeña, pero aún así, le quedaba suelta de su frágil figura. Al final del pasillo, mamá susurró. Jason dijo que tu papá no está bien. Y mira a esa gente. Ninguno de ellos puede cuidarlo. Si yo no hubiera aparecido, tal vez no lo hubiera logrado. Una bola de fuego se elevó en mi pecho, ardiendo tan caliente que hizo que mi visión se nublara. Casi me reí de lo furioso que estaba. ¿Todavía sientes pena por él?, susurré con voz temblorosa. Señalé con el dedo hacia la habitación que acabábamos de abandonar. Cuando estabas enfermo en cama, ¿quién te cuidaba? ¿Quién te ha traído siquiera un vaso de agua? Me quedé despierto por las noches pensando en ello y me destrozó por dentro. ¿Y ellos? Te culparon. Te utilizaron. Ni una sola vez hicieron nada que se pareciera al amor. Mi repentina explosión sobresaltó tanto a mamá que se estremeció. Sabía que ella estaba luchando por dentro. Desde que se mudó de esa casa, había estado luchando una guerra invisible contra todo aquello en lo que la habían criado para creer. En el fondo, ella seguía siendo la mujer moldeada por las viejas tradiciones. La mujer que pensaba que si aguantabas lo suficiente, la paz eventualmente regresaría. Si no hubiera sido por la brutal llamada de atención en el hospital, podría haber quedado atrapada para siempre. Pero, ¿ahora? ¿Cuánto tiempo podría realmente durar ese despertar? A la gente de buen corazón le gusta ella. Siempre perdonaron demasiado fácilmente. El tiempo curaría las heridas. Ella comenzaría a recordar solo los pequeños fragmentos de bondad. Y olvídate de la montaña de crueldad. Y luego ella se ablandaba. Hacer retroceder. Caer nuevamente en la misma trampa. ¿Pero por qué? ¿Por qué carajo debería hacerlo? Extendí la mano y suavemente le subí la manga a mamá. Allí, en su antebrazo, había una cicatriz. Pálido, hundido, brutalmente vívido bajo las tenues luces del pasillo del hospital. Era una herida vieja, pero gritaba más fuerte que cualquier palabra. Papá le había hecho eso, con un cuchillo de cocina. En ese entonces yo era solo un niño. Papá se había perdido en el juego, hundiéndose noche tras noche en las mesas de póker con los peores borrachos de la ciudad. Tuvo una mala racha de derrotas. Alguien, bocazas y cruel, bromeó. Los hombres con hijas siempre pierden. Las niñas nacen con deudas. Papá bebió hasta ponerse furioso y ciego. Esa noche, regresó a casa tambaleándose, oliendo a whisky y furia, y se puso furioso. Agarró un cuchillo y se tambaleó hacia mí, arrastrando las palabras. Eres la maldita cosa que arruinó mi suerte. Corrí a través del patio, agitándome los brazos y con los pulmones desgarrados de tanto gritar. Pero no pude escapar de él. Mamá llegó a casa en ese momento. Ni siquiera se detuvo a quitarse los zapatos. Al ver a papá lanzándose tras de mí, ella se abalanzó sobre él con las manos desnudas, agarrando el cuchillo, luchando contra él con todo lo que tenía. En el forcejeo, la espada le cortó el brazo. No fue hasta que la sangre manchó el suelo que el abuelo y la abuela se acercaron perezosamente para separar la pelea. No llevaron a mamá al hospital. Llamaron a un curandero local para que viniera a coserla en la sala de estar. Mientras estaba en ello, me puso un poco de antiséptico en las palmas, donde dos cicatrices profundas y dentadas aún se cruzan hasta el día de hoy. Abrí mi mano, dejándole ver las viejas y enojadas marcas. Mamá, susurré con la voz temblorosa. Puede que tú lo hayas olvidado, pero yo no. No he olvidado la noche en que papá intentó lastimarme. No he olvidado cómo el abuelo y la abuela intentaron venderme. No he olvidado cómo los dos luchamos y nos abrimos paso a través del infierno en esa casa. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, brotando tan rápido que no podía parpadear para contenerlas. Jenny, dijo con voz entrecortada, el día que te envié a la universidad,
te dije que corrieras lo más lejos que pudieras. No mirar nunca atrás. ¿Por qué no escuchaste? Me rompí. Las palabras salieron de mí como si se rompiera una presa. No es porque no escuché. Enormes lágrimas salpicaron el suelo. Es porque me salvaste, mamá. Me sacaste de la inmundicia de la casa Hartman. Y yo. Mi voz se quebró en pedazos. Solo quería salvarte también. ¿Pero por qué? Grité, con rabia y desprecio. ¿Por qué, cuando puse la escalera justo frente a ti? ¿Por qué sigues queriendo volver a saltar al maldito barro? Los ojos de mamá brillaron con agitación. Nuestras miradas chocaron en el aire, agudas, silenciosas, feroces. Finalmente. Ella se rompió. Con manos temblorosas, cogió los papeles del divorcio. Y firmó con su nombre. Pero yo sabía. No fueron solo mis gritos y llantos los que la obligaron a actuar. Era lo que le había mostrado. La evidencia. Todos estos años. Mientras estaba en la universidad, mientras intentaba construir una vida. Papá y Jason me habían estado chantajeando, paso a paso, año tras año. Habían robado mis datos de contacto de mamá. Y luego vinieron los mensajes de texto, los correos electrónicos. ¿Enfermo? ¿Necesitas dinero? ¿Facturas sin pagar? ¿Necesitas dinero? ¿Comprar una casa? ¿Necesitas dinero? Al principio pensé que simplemente estaban fanfarroneando. Hasta el día que me enviaron una foto. La cara de mamá, golpeada y rota, con el ojo abierto y las mejillas hinchadas y moradas. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban simplemente fanfarroneando. Eran monstruos. Yo no era estúpido. Consulté a amigos de la Facultad de Derecho. Incluso entre familiares, el chantaje y la extorsión eran delitos. Así que cada vez que exigían dinero, lo transferí. Y conservó cada fragmento de evidencia. Capturas de pantalla, recibos bancarios, fotos, textos. Todo cuidadosamente archivado y fechado. Vi cómo se acumulaban sus crímenes. De delitos menores. Por cargos lo suficientemente graves como para encerrarlos durante 5 a 15 años. Si quisiera, podría enviarlos a prisión mañana. Pero no lo hice. Porque yo sabía. Si mamá todavía tuviera un mínimo de apego a la familia Hartman. Incluso si arrojara a esos hombres tras las rejas. Ella no sería libre. Ella no estaría feliz. Así que me tragué mi orgullo. Dejé que el chantaje continuara. Dejé que me desangraran. Todo por este momento. El momento en que mamá finalmente. Realmente. Se rindió. Dios finalmente debe haber abierto los ojos. Después del envenenamiento por gas, papá quedó parcialmente paralizado. Al principio, Jason y los demás pagaron a regañadientes algunas de las facturas del hospital y lo llevaron a casa. Pero seamos honestos, cada segundo estaban resentidos con él. Al principio, Jason hizo una actuación poco entusiasta de limpiar a papá y darle de comer con cuchara. Pero un paciente paralizado, incapaz de controlar sus intestinos o moverse por sí solo, rápidamente se convirtió en algo más que una molestia. Crystal odiaba el olor, odiaba el desorden, odiaba la vergüenza. No pasó mucho tiempo para que la vida de Jason se convirtiera en un infierno. Al poco tiempo, se quebró. Empezó a llamar y rogarle a mamá que volviera. Por teléfono, Jason sollozaba y balbuceaba. Mamá, antes todo era culpa mía. No sabía nada. No debería haberme puesto siempre del lado de Crystal. Si vuelves a casa, me arrodillaré y me disculparé, lo juro. Escuchar sus lágrimas de cocodrilo me revolvió el estómago. Pero mamá. Mamá dudó. Ella me miró, sus ojos moviéndose, vacilando. Me incliné hacia él y pronuncié 2 palabras. Indemnización por despido, dinero. No le di tiempo para que dudara de sí misma.
Ese mismo día, moví algunos hilos y le encontré un trabajo rápido. Se convirtió en asistente doméstica senior para una familia de nuestro vecindario. Salario, $4,000 mensuales. Excelentes beneficios. A casa todas las noches a dormir en su propia cama. Mamá nunca había soñado que pudiera ganar esa cantidad de dinero. Ella se entregó de lleno al trabajo, mimando a la familia como si fueran de la realeza. Y poco a poco, ella fue cambiando. Ella caminaba más erguida. Sus ojos brillaron de nuevo. Pero solo para asegurarse de que su corazón no se ablandara. Modifiqué un poco los términos de su contrato de trabajo. Le dije: hay una cláusula penal. Si renuncias, debes 10 meses de salario, unos $40,000. La cara de mamá perdió el color. Ella casi estalló en lágrimas por el pánico. Jenny, no puedo pagarlo. Jamás podría devolverlo. Le di unas palmaditas suaves en la mano para tranquilizarla. No te preocupes. Mientras no renuncies, estarás bien. Luego añadí deliberadamente: a menos, claro, que estés pensando en volver a la casa Hartman, para servir a los chupasangres otra vez. Mamá tartamudeó, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Suspiré, fingiendo angustia. Si realmente quieres volver, no te detendré. En el peor de los casos, simplemente dejaré que me sigan chantajeando. En el peor de los casos, yo mismo cubriré tu multa. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Ella apretó mi mano con fuerza, casi haciendo un juramento. Jenny, nunca volveré a hundirte. Me quedaré. Trabajaré duro. Viviremos nuestra propia vida, solo nosotros dos. Con gente como mamá las palabras no eran suficientes. Había que anclar las consecuencias en lo profundo de sus corazones. Hazles entender que no hay vuelta atrás. Ahora, cada vez que pensaba en esa multa de $40,000. No importa cuán blando se vuelva su corazón. Ella nunca jamás pensaría en regresar. Mientras tanto, Jason estaba perdiendo la cabeza. Gritó en el teléfono, maldiciendo y escupiendo insultos. Pero terminé la llamada tranquilamente. Luego bloqueó a todos los familiares de Hartman de los contactos de mamá. Cuando Jason se dio cuenta de que ya no podía alcanzar a mamá, se desesperó. Empezó a vigilar mi edificio de oficinas. Una pausa para el almuerzo. Me quedé parado frente a la pared de cristal del piso 25, mirando hacia abajo. Allí estaba él, caminando de un lado a otro como una rata enjaulada afuera de la puerta principal. Me salté deliberadamente el garaje subterráneo y caminé directamente hacia la entrada principal. Deja que me atrape. Jason me vio al instante y me arrastró hacia un callejón lateral, su voz era un gruñido bajo y furioso. Jenny Hartman. ¿Dónde demonios te escondes, mamá? Me colgué la mochila al hombro y respondí perezosamente. No la estoy ocultando. Mamá está ocupada trabajando. Por eso no tiene tiempo para atender tus llamadas. ¿Laboral? Jason resopló con desprecio. Una ama de casa sin estudios ni experiencia, ¿qué clase de trabajo podría tener? No me vengas con esas tonterías. Luego cambió de marcha y gritó órdenes como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Dile que vuelva aquí y cuide a papá. No puedo hacer esto ni un maldito día más. Lo miré de arriba abajo. La barba desaliñada, los ojos inyectados en sangre, la camisa manchada. Parecía un vagabundo acabado. No pude evitar reírme. Mamá ahora es asistente doméstica principal, dije casualmente. $4,000 al mes. Observé cómo el rostro de Jason se contorsionaba y cada músculo se tensaba. Dejé que el silencio se prolongara. Por supuesto, añadí dulcemente. Si usted y su preciosa familia pueden desembolsar $3,000 al mes, mamá podría regresar y atender todas tus necesidades. La cara de Jason se retorció en algo grotesco. Él explotó. Sigue soñando, gritó.
¿Por qué demonios necesita que le paguen? Es su maldito deber cuidarnos. ¿Qué clase de vieja desvergonzada espera dinero por hacer lo que se espera de ella? Desvergonzado. Me reí, una risa suave y fría llena de desprecio. ¿Desvergonzado? Si había alguien sin vergüenza en este mundo, eran ellos. Jason debe haber sentido el cambio en el aire porque rápidamente cambió de táctica. Esbozando una sonrisa falsa y lastimera en su cara. Jenny, vamos. No todo es culpa mía. Mamá era demasiado tonta para saberlo. Ella hizo todo lo que Crystal le dijo que hiciera. Lo miré directamente a los ojos y hablé en voz baja y firme. Jason Hartman, ella no era tonta. Ella simplemente te amaba. Ella te amaba. Ella amaba esa casa miserable. Ella te amaba tanto que se tragaba cada insulto, cada herida, sin hacer ruido. ¿Y qué hiciste? Confundiste su amor con debilidad. Por estupidez. Para algo que podrías aplastar bajo tus pies sin pensarlo 2 veces. Jason parpadeó, aturdido momentáneamente. Algo brilló en su rostro. Levantó su mano derecha dramáticamente, como si hiciera un voto solemne. Ahora lo entiendo. Lo juro, si mamá regresa. La trataré bien. Crystal también la extraña. Estamos planeando una gran fiesta de bienvenida a casa. Mentiras. Todo mentiras. Sonreí levemente. Pero asentí. Porque yo sabía. Necesitaba volver a la casa Hartman. Necesitábamos los documentos de mamá. Sus identificaciones. Sus papeles. Todas las cosas que papá tenía guardadas bajo llave en el cajón del dormitorio. En el momento en que la puerta se abrió, una ola de hedor me golpeó de lleno en la cara. Una mezcla asfixiante de moho, podredumbre y desechos humanos. La casa parecía un vertedero abandonado. Nadie limpió. A nadie le importó. Restos de comida podrida esparcidos por el suelo, calcetines sucios apilados como montañas. Crystal y el resto ya se habían marchado, disgustados por la condición de papá. Dejándolo atrás para que se pudra solo. Me tapé la nariz y me dirigí hacia el dormitorio de papá. Dentro, un cuenco de gachas frías, cuajadas y agrias, yacía sobre la mesita de noche, formando una costra de suciedad. Papá yacía en la cama, no siendo nada más que un trozo de carne mohoso y arruinado. Sus ojos estaban vacíos y todo su cuerpo apestaba a descomposición. Me acerqué y pregunté, fría y bruscamente. Richard Hartman. ¿Alguna vez pensaste que llegaría a esto? Pasaste tu vida envanecido de fuerza. Golpeando a mamá. Golpeándome. Rompiendo todo lo bueno que te rodea. ¿Y ahora? Dejado atrás por tu precioso hijo. Muriendo de hambre en tu propia inmundicia. Ni siquiera un tazón de sopa caliente. Te merecías cada segundo. Papá escuchó mi voz y comenzó a jadear de rabia. ¿Por qué carajos estás aquí?, escupió. ¿Dónde está Ellen? Dile a esa zorra que vuelva aquí y me cuide. Pronuncié cada palabra lentamente, deliberadamente. Ella no va a volver. Solo estoy aquí para recoger sus documentos. Para cortar cada último vínculo entre ustedes. Papá apretó sus dientes amarillentos y escupió un grumo asqueroso sobre sus sábanas sucias. Sigue soñando, grazno. Él empezó a gritar. Ellen me pertenece. Ella es mi mujer. Si la quiero muerta, muere. Ella nunca me dejará. Ya me lo esperaba. Ni siquiera me sorprendió. Dejé escapar una risa cortante y breve. Me acerqué más y me elevé sobre él. Ya ni siquiera puedes limpiarte el culo. Dime, ¿a quién exactamente estás amenazando? Si te niegas a firmar esos papeles, está bien. Solo debes saber esto. Mamá y yo nunca volveremos a poner un pie en esta casa. Me incliné y mi voz sonó baja y letal. Richard Hartman. Puede que no pueda matarte con mis propias manos. Pero puedo asegurarme de que vivas una vida peor que la muerte.
El rostro de papá se distorsionó en una máscara furiosa y grotesca. Mocoso asqueroso. ¿Te atreves a amenazarme? Haré que Jason te cuide. Su mano temblorosa agarró el cuenco de gachas rancias y me lo arrojó. Me esquivé con facilidad. El recipiente se hizo añicos contra la pared, esparciendo un lodo agrio por todas partes. Me volví lentamente hacia él, fría como el hielo. ¿Jason? Me burlé. ¿Te refieres al genio que casi te mata con gas porque no sabía manejar una estufa? El gran hijo cuya esposa ni siquiera soporta tu hedor, que te abandonó más rápido que una rata salta de un barco que se hunde. Me acerqué a su cama y le susurré al oído. Déjame decirte algo, Richard. ¿Tu amado hijo? Él ya vino a mí. Me dijo que ya estaba harto de limpiarte el culo. ¿Y si le diera unos cuantos miles de dólares? Tirar tu cadáver inútil debajo de un puente. Sabías que lo haría sin pestañear. Lo miré a los ojos, viendo el miedo florecer en sus pupilas. Porque él sabía. Jason definitivamente lo haría. Avaro. Perezoso. Frío como el hielo. La familia Hartman nunca crió a un hombre en quien valiera la pena confiar. Y él sabía. Lo seguiría sin pensarlo dos veces. Acababa de empezar a hurgar en el armario, sacando la identificación de mamá, cuando Jason irrumpió en la habitación y me lo arrebató de la mano. Las viejas paredes eran delgadas, él había escuchado cada palabra que habláramos papá y yo. Jason sonrió y su voz destilaba falsa dulzura. Vamos, vamos, Jenny. ¿No es un poco turbio andar por ahí robando las cosas de mamá? No dije nada. En lugar de eso, toqué tranquilamente la pantalla de mi teléfono, iniciando silenciosamente la aplicación de grabación. ¿Qué quieres?, dije rotundamente. ¿Más chantaje? Jason fingió indignación, agitando las manos en simulacro de inocencia. No seas tan duro. Somos familia. ¿Cómo puedes llamarlo chantaje? Sabes que la familia de Crystal todavía vive de mí. Me estoy ahogando en facturas. ¿No crees que sería justo que aportaras un poco? Entrecerré los ojos. Mi voz se volvió glacial. ¿Y si digo que no? La máscara de Jason se quebró inmediatamente. Su rostro se retorció en algo oscuro y cruel. Entonces no me culpes cuando tu pequeña y acogedora vida se derrumbe, susurró. Este pueblo es pequeño. No me resultaría difícil encontraros a ti y a mamá. Cuando eso suceda, no esperes que muestre misericordia. Patético. Absolutamente patético. Jason Hartman. La encarnación viviente del karma que se pudre desde adentro hacia afuera. No me molesté en discutir. Simplemente saqué mi teléfono. Le transfirió fríamente $3,000. Y levantó la confirmación. El rostro de Jason se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Él me devolvió la identificación de mamá con una sonrisa. Ahora sí que me parece bien, exclamó. Mientras viva bien. Por mí, ustedes dos pueden destrozar el mundo. Tienes dinero. Gastarlo para comprar la paz. Todos ganan, ¿eh? Jason se guardó el dinero y se marchó pavoneándose. Ansioso por volver a mover la cola por Crystal. Por el lado de mamá. El divorcio transcurrió sorprendentemente sin problemas. Papá solo accedió a cooperar porque Jason lo había abandonado por completo. ¿Y yo? Se lo prometí dulcemente. Si cooperas, contrataré a un cuidador para que te cuide. Él me creyó. Tal como una vez juró delante de la policía. Él nunca volvería a golpear a mamá ni a mí. Mentiras. Todo ello. En el juzgado, las palmas de las manos de mamá estaban cubiertas de sudor. Finalmente estaba a punto de hacer aquello que había repetido en su mente miles de veces. Esta vez, no tenía miedo. Su firma en los papeles del divorcio era temblorosa y torpe. Pero cada letra era firme e inquebrantable. Como ella escribió. Vi destellos de mi propio viaje.
Firmando mi primer préstamo estudiantil, con las manos temblorosas. Firmando solicitudes de becas, cautelosos y esperanzados. Firmando mi primera oferta de trabajo, mareado de la emoción. Firmando el contrato de arrendamiento de mi primer apartamento, con el corazón firme y seguro. Paso a paso. Me había abierto camino desde el barro hacia una vida que finalmente floreció. Y hoy. Estaba sacando a mamá del mismo pantano. Papá no dijo nada durante todo el proceso. De vez en cuando, levantaba la cabeza. Mirando a mamá con su ropa limpia y fresca. Luego, miró hacia su propio cuerpo destrozado y en descomposición. El orgullo masculino que una vez llenó la casa como una niebla espesa y venenosa. Ahora estaba destrozado, convertido en polvo. Cuando terminó el papeleo, mamá fue al baño. Papá le pidió al nuevo cuidador que lo acercara hacia mí. Bajó la voz, cargada de falsa humildad. Llené. Les hice daño a las dos. Lo admito. ¿Aún estás contratando a una cuidadora para mí? Papá está muy agradecido. Solo ahora, después de todo, se atrevió a murmurar una disculpa. ¿Y de qué sirvió? ¿Acaso una disculpa seca borraría décadas de sangre, moretones y terror? Peor. Él no lo sentía. Él simplemente estaba desesperado. Jason había desaparecido hacía tiempo con el dinero que estafó. A papá no le quedaba nadie más que yo. Sonreí dulcemente. Cálido como una brisa de verano. No te preocupes, papá. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿El cuidador? Solo me quedaría una semana. Después. Papá y Jason estarían pudriéndose juntos tras las rejas. Todo ya estaba preparado. La nueva vida de mamá había comenzado silenciosamente. Sus empleadores eran dueños de una casa de vacaciones de invierno en California. Cada año se mudaban allí para la temporada. Y amaban tanto a mamá que querían traerla con ellos, pagando doble. Al día siguiente de formalizarse el divorcio. Mamá se ató las zapatillas nuevas que había elegido para ella. Agarró su maleta ligera. Y abordó un vuelo a la soleada California con la familia de su empleador. Ese mismo día. Presenté una demanda. Acusé oficialmente a Richard y Jason Hartman de extorsión. Recordé el susurro lloroso de mamá el día del divorcio. Después de todos estos años con tu papá. Viéndolo así. Todavía duele un poco. Si alguna vez se enterará. Que fui yo quien envió a papá y Jason a prisión. Probablemente estaría aún más triste. Pero nunca lo expliqué. Nunca la culpé. ¿Por qué lo entendí? Culpar a alguien por su debilidad y falta de fuerza es cruel. Las cadenas de la crianza, la cultura y la supervivencia. No se puede destruir solo con fuerza de voluntad. El día del juicio. La sala del tribunal era un circo. Crystal y sus padres montaron un ataque de gritos en la galería. Lanzando insultos y sollozando teatralmente hasta que los alguaciles lo sacaron a rastras. ¿Y papá y Jason? Cuando los guardias los llevaron al tribunal. Se enfadaron como dos perros sarnosos. Morirás una muerte miserable. Perra desagradecida. Cerré los ojos cuando el mazo del juez cayó de golpe. Una profunda y creciente ola de paz me invadió. El veredicto final. Jason Hartman, 5 años. Richard Hartman, 13 años. Finalmente. La pesadilla de décadas había terminado. Al salir del juzgado. El cielo resplandecía con un crepúsculo anaranjado. Mi teléfono vibró. Era una foto de mamá, enviada desde California. Ella estaba parada junto al océano al atardecer. Envuelto en un chal blanco, con los brazos abiertos hacia la brisa salada. La luz dorada la bañó. Y por primera vez. Parecía como si le hubieran crecido alas. La mujer que una vez estuvo doblegada y rota por años de crueldad. Finalmente estaba de pie. Más fuerte que nunca. El viento rugía salvaje y libre a su alrededor.
Y nosotros también. Finalmente,